Muy buenas a todos los que están conectados en el YouTube y en el Zoom. El título de hoy es ¿Cómo vivir una vida que le agrade a Dios? Ya tenemos mucho adelantado, porque al entregar nuestra vida a la fe de Jesús, ya somos perdonados, somos salvos y somos habitados por la luz del Espíritu Santo. Pero ¿qué debemos hacer? Y yo quiero que miremos 4 cosas esta tarde. 4 cosas que a Dios le agrada mucho. Y ese es como el tema, cómo vivir una vida que agrade al Señor, una vida grata, una vida plena, una vida abundante. En el mundo no hay sino corrupción, muerte y violencia. Pero Jesús ha venido a que tengamos una vida abundante y grata. Antes de empezar en el libro de los Hechos, déjenme yo les cuento una historia. De un sobrino del emperador romano. El emperador romano Tito, que fue después el que destruyó el segundo templo, el emperador Tito en el año 70, su sobrino, apunte el nombre, Ónkelos. Ónkelos. Y sería muy bueno y curioso que estudiáramos la vida de quién fue Ónkelos. Era un hombre destacado, romano y noble, sobrino del emperador. Y el emperador le dio un consejo a Ónkelos cuando era joven. Le dijo: busca algo que no valga mucho hoy, pero que sea valioso en el futuro, e invierte allí la vida. Repito el consejo de Tito el emperador romano al noble Ónkelos: busca algo que no valga mucho hoy, pero que sea valioso en el futuro. Por ejemplo, si usted va a invertir en la bolsa de valores, usted busca una acción que hoy en día sea un poco más barata, pero que tenga buen futuro para que después usted pueda, con esa inversión bajita hoy, tener una ganancia grande más tarde. Y de pronto, ¿qué les parece? De pronto llega el sobrino Ónkelos y le dice al tío, al emperador: he abrazado el judaísmo, la fe. Entonces le dijo el emperador: ¿no seguiste mi consejo? Dijo: sí, yo lo seguí al pie de la letra. He abrazado hoy una fe que es perseguida porque sé que al futuro va a ser la fe que gobierna el mundo. ¡Qué buen ejemplo me ha dado Ónkelos! Les digo, cuando yo hace 50 años entregué mi vida a Jesús, dejándolo todo y siguiéndolo, yo escuché muchas voces que me dijeron: perdiste tu vida. Hoy, después de 50 años, puedo decirles con toda la convicción de mi alma que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, la niña de los ojos de Dios, la espoleta de la historia, el gran propósito, la gran esperanza, el gran mensaje. Hemos invertido la vida para agradar a Dios. Dios los bendiga. Parece que ya hubiera terminado, ¿cierto? Pero no, estoy empezando. ¿Cómo vivir una vida que agrade a Dios? Una vida grata. Siendo seguidor de Cristo, entregándole la vida a Él. Pero yo le quiero mostrar hoy 4 características y voy a empezar en el libro de los Hechos, capítulo 4. Apenas estaba empezando la iglesia. La iglesia empezó en el capítulo 2 de Hechos.
2 años después, porque cuando uno lee el libro de los Hechos, más o menos en cada capítulo ha pasado un año. O sea que si el libro de los Hechos tiene 28 capítulos, más o menos es una historia de 28 años. Miren ustedes el versículo 4, verso 32. Multitudes habían creído y eran de un solo corazón, de una sola alma, una familia de fe. Ninguno decía tener propio nada de lo que poseía, sino que tenían las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección de Cristo. Nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos. Aprenda de Ónkelos. Si usted no invierte en Jesús, se va a quedar en esta tierra. Si usted invierte su vida en Jesús, ahí hay resurrección y vida eterna. Gracia abundante, verso 34. No había entre la gente de ese tiempo necesitados, porque todos poseían heredades y casas. Los que tenían las vendían y aportaban a la comunidad, la ponían a los pies de los apóstoles y repartían según la necesidad. Pero aquí viene: entonces José, un tocayo mío, que los apóstoles le pusieron un sobrenombre, Bernabé. O sea que eso de los sobrenombres es tan antiguo como el libro de los Hechos. Le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Era natural de Chipre. Y como ese José, de sobrenombre Bernabé, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio de la heredad y la puso a disposición de la gente que necesitaba. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Aquí hay un primer principio, anótelo: desapego. Desapeguémonos de lo que se tiene. Mire usted este hijo de consolación, que es el nombre de Bernabé, y vamos a estudiar a Bernabé esta tarde. Bernabé tenía una heredad, pero era tal el compromiso de Bernabé con la fe cristiana en ese momento, que dijo: voy a desapegarme y a confiar en Dios. ¿Sabe qué me enseña Bernabé allí? Para que vivamos una vida más tranquila. Y vamos a ver varios ejemplos. Bernabé me enseña allí que uno lo único que se lleva de aquí es lo que ha dado. Acuérdese de eso. La vida grata es la vida que se invierte en las cosas de Dios. Esa es la vida grata. Lo único que uno se lleva, si uno no apoya la obra de Dios como creyente salvo en Jesús, ¿para qué tenías entonces tantos recursos, José, cuando podías invertir? Me estoy acordando de la película La lista de Schindler. Oscar Schindler, al final de sus días, vio que tenía un anillo y se puso a pensar: si yo hubiera invertido el valor de este anillo, en vez de yo lucirlo en mi mano, habría salvado a una persona más. Pues yo quiero que entendamos esta tarde que todo arranca cuando nosotros confiamos en el Señor e invertimos en su obra. Eso me enseña a mí Bernabé, el hijo de consolación. Y hay varios ejemplos en la Biblia. Lucas 12, yo lo invito a que vamos a Lucas capítulo 12 y le voy a dar unos 3 ejemplos de personas que me han enseñado mucho a mí, como el de Lucas 12, el joven rico. Ese joven rico de Lucas capítulo 12, verso 16. Este es el Lucas 12, 16.
es el rico insensato. Vino Jesús y le dice a alguien: dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, versículo 13. Yo no soy juez ni partidor, le dijo Jesús en el verso 14. Y en el 15 da esta lección Jesús: guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mire usted. Y contó una historia, que un hombre tenía mucho dinero y quiso más, y entonces pensó hacer graneros más grandes. Verso 18. Derribaré mis graneros, los haré más grandes, y guardaré mis frutos, y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para mucho tiempo, reposa, come, bebe y regocíjate, disfruta. Pero Dios le dijo: tonto, esta noche vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Hermanos, miren, agradar a Dios es invertir en la obra de Dios tu vida, tus talentos, tus dones, tu aporte, tu caridad, tu ayuda, tu alabanza, lo que tengas, tu asistencia. Y mira el verso 21, para ver otro ejemplo. En el 21 dice Jesús: el que quiere acumular para sí mismo y hace tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios, perdió una vida abundante. Pero hay otro ejemplo en el capítulo 16 de Lucas, ahí mismo, y ahí está una historia de rico, el hombre rico y Lázaro. Ustedes la conocen, yo solamente voy a mirar el versículo 25. Ese pobre estaba a la puerta del hombre rico que hacía banquetes cada día. Y entonces murió el pobre y murió el rico. Entonces el hombre pobre y el mendigo fue al seno de Abraham, y el rico fue a un lugar de tormentos. Entonces el verso 24 le dice el hombre rico: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y dile al pobre, a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Y sabe qué le contestó Abraham? Verso 25: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males. Este es consolado aquí y tú atormentado, y no hay paso de allá para acá ni de aquí para allá. Recibiste tus bienes en vida. ¿Sabe qué le está diciendo allí Jesús con esa historia a la gente? Que nosotros, los que tenemos bienes o tenemos alguna solvencia o tenemos algunos recursos, no es para vivir egoístamente, sino para buscar a quien ayudar, como nos lo enseña Bernabé. Y el tercer ejemplo está en Lucas 18, Lucas 18, que es la historia de un joven muy rico, tenía muchísimo dinero, y le preguntan en el verso 18 a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿guardas los mandamientos? Y él dice que sí. Eso lo he guardado desde mi juventud. Y mira el 22, Jesús le dice: aún te falta una sola cosa, joven. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y sígueme. Verso 23, entonces el joven, oyendo eso, se puso muy triste porque era muy rico. Entonces Jesús, entristecido, le dijo a los discípulos: cuán difícil entrar en el reino de los cielos los que confían en sus riquezas. Mire usted, este joven buen hombre
lleno de dones y virtudes, guardaba los mandamientos, pero se puso triste porque Jesús le dijo: tú has sido prosperado para ser de bendición a otros. Y se fue triste porque tenía demasiado dinero y quería tal vez más. Hermanos, ¿cuál es la vida que agrada a Dios? Que tú entregues tu vida a Cristo y seas generoso, que tengas desapego. En este momento de la historia, con todas unas economías tan inciertas y con tantas situaciones difíciles, es muy recomendable, mis hermanos, que apoyemos la obra del Señor, que seamos socios con el Señor en la gran comisión. Todos tenemos mucho que invertir: tus oraciones, el conectarte en el Zoom, el asistir a la iglesia, el orar, el clamar e interceder, el apoyar a una y otra persona, el de ser de bendición, el ser luz y sal. Oh, mis hermanos, ¿cuál es la vida que le agrada a Dios? La vida que a Dios le agrada, en primer lugar, es la vida de bendecir a otros, de desapegarnos. Por ejemplo, hay una historia de unos gemelos, Jacob y Esaú. Esaú tenía el derecho de ser el primogénito, bendiciones espirituales. Jacob había nacido de segundo, no tenía ese derecho de esas bendiciones de primogenitura. Pero Esaú las despreció el privilegio de esas bendiciones y las negoció con Jacob por un plato de lentejas. Dice la Biblia que después Esaú quiso esas bendiciones espirituales y ni siquiera las pudo obtener, con llanto, lágrimas y lloro. Hay dos maneras de vivir. Una manera es entendiendo que Dios quiere bendecirnos espiritualmente y provee para nuestras necesidades. Busque a Dios. Este mundo material lo lleva a uno a ser como Esaú, a negociar la espiritualidad por un plato de lentejas. Número 2, me enseña a mí Bernabé, hijo de consolación, en segundo lugar, en Hechos capítulo 9, lo invito, Hechos capítulo 9, versículo 22, algo muy hermoso. Saulo era el enemigo de la vida cristiana, de los cristianos y de la iglesia. Y de pronto Dios lo llama en el capítulo 9 y se convierte a Jesús. Versículo 20 del capítulo 9 dice que predicaba Saúl a Cristo en las sinagogas diciendo que era el Hijo de Dios. Mire usted cómo se convirtió. Y todos los que lo oían estaban aterrados y decían: ¿no es este el que nos asolaba, nos perseguía y nos mataba si invocábamos el nombre de Jesús y nos llevaba presos? Pero Saulo, en el 22, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que quería agradar a Jesús, que Jesús era el Mesías. Pasados muchos días, los judíos resolvieron matar a Pablo, matar a Saulo. Verso 24. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Ya Saulo dijo: estoy amenazado. Entonces guardaban las puertas día y noche para que no lo mataran. Los discípulos tomaron a Pablo una noche y lo bajaron por el muro de la ciudad, descolgándolo en un canasto, en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque había sido un perseguidor y no creían que de verdad Saulo fuera un discípulo. Y miren el 27, aparece
nuestro querido Bernabé, el que vendió lo que tenía para apoyar la obra, hoy ¿qué hace? En el verso 27, corre el riesgo, dice, entonces Bernabé, tomando a este dudoso discípulo que era Pablo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo este Saulo, que ahora es Pablo, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, filósofos, y ellos procuraban matarlo. Miren ese 27. ¿Cuál es la vida que le agrada a Dios, hermanos? Número 1, la vida desapegada de lo material, invertida en la obra de Dios. Y en segundo lugar, una vida que corre riesgos. Nadie quería juntarse con Saulo, que era Pablo. Entonces en el verso 27, Bernabé tomó a Pablo, lo llevó ante los apóstoles y les contó cómo ese era Saulo, y ahora era el gran Pablo que hablaba del Señor, y lo hacía con valor, valerosamente, con denuedo, denodadamente. Dos características de Bernabé para vivir una vida que agrade a Dios: el desapego, número 1, la caridad, y número 2, correr riesgos. ¿Saben qué es la fe, hermanos? Correr riesgos. La fe es el riesgo que tengo de la certeza y la convicción de lo que no se ve. Todos veían en Saulo un enemigo. Bernabé vio en Saulo un predicador. Y gracias a Bernabé tenemos al gran Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Vamos en tercer lugar a ver qué más hacía Bernabé para agradar a Dios. Y les invito a Hechos capítulo 11. Hoy estoy haciendo un estudio de Bernabé. Ya lo vi en el capítulo 4, ya lo vi en el capítulo 9. Ahora Hechos 11, versículo, a ver cuál, del 20. La iglesia creció en Antioquía. Yo no sé por qué en Colombia hay un departamento que se llama Antioquia. Tenemos una gran herencia de muchos nombres bíblicos en nuestro suelo colombiano. Y aquí Pablo llega a Antioquía. Dice el verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número de gente creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia de Jerusalén. Ustedes saben que Jerusalén fue la primera iglesia cristiana. Llegó a oídos de los de Jerusalén que en Antioquía había muchos creyentes. ¿Y sabe qué hicieron en el 22? Llegó la noticia y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Este Bernabé llegó, vio la gracia de Dios, se alegró, exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque este Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud empezó a crecer como iglesia en Antioquía. Verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año como iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Aquí veo yo en el versículo 25 que cuando Bernabé
llegó a Antioquía y vio tantos creyentes, lo primero que iluminó su alma, ¿sabe qué fue? Necesitan un líder, hay que formar una comunidad. Y dice el verso 25 que se fue a Tarso, buscó a Saulo y lo trajo a Antioquía. Era un hombre que promovía la comunidad cristiana. Esa es la vida que agrada a Dios, la del desapego, la de la caridad, la del riesgo. Cuando nadie cree en él, yo creo en él. Este Saulo se convirtió en Pablo. Y en tercer lugar, promueve la comunidad. En Antioquía faltaba un líder, fue a Tarso y trajo a Pablo. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo no quisiera hablar demasiado, y menos de mi testimonio. Pero cuando yo conocí de Cristo, muchos dijeron, hombre, es un desperdicio que usted se dedique a estudiar la Biblia y a predicar. Pero gracias a Dios, hoy después de 50 años, veo que así como Bernabé, muchos invirtieron su vida en el Señor, corrieron los riesgos de la fe y promovieron la formación de grupos para que la luz del Señor siga en este mundo de tinieblas. Que Dios nos dé una vida que lo agrade a Él. El mundo pasa y sus deseos. ¿De qué te sirve ganarte toda la riqueza del mundo si al final no hiciste nada por el Señor? Qué bonito saludo llegar uno al cielo y decir, buen siervo y fiel de esa iglesia de allá de Cali. En lo pequeño y en lo poco fuiste fiel, apoyaste, fuiste generoso, invertiste tus dones, tu tiempo, tus talentos, tu familia, apoyaste el ministerio, tomaste riesgos de fe, sostuviste la comunidad. Ven, buen siervo y fiel. Acuérdese de Ónkelos. Invierte en algo que no valga mucho hoy, pero que después tenga un valor infinito. Invirtió su vida en Jesús y le dice el tío, el emperador, ¿por qué inviertes en algo que no vale nada? Dijo, porque usted me lo enseñó. Lo que es despreciado hoy es muy valioso mañana. Lo que hoy no lo ven como importante es lo más importante para Dios, su iglesia, su novia, la obra de Dios, la gran comisión. Hermanos, créanme que todo esto que hacemos los sábados, cuando nos reuníamos presencialmente, el que usted levante una oración o busque una persona o le hable de Jesús, está invirtiendo en lo más valioso para la actualidad y para la eternidad. No pierda su vida. No sienta que ahora los cristianos perseguidos, humillados, burlados, despreciados. No, somos la perla de la corona, lo más precioso para Dios. Dios aún no ha hecho de este mundo una situación caótica, porque aquí hay sus hijos y Él está esperando que todos lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Gracias por su ayuda, gracias por su desapego, gracias por sus riesgos de fe y gracias porque usted sostiene una comunidad. Somos la novia, somos el cuerpo, somos el pueblo escogido, somos la luz de estas tinieblas. Somos lo que le da sabor a esta historia. En el Antiguo Testamento y en la historia es Israel, en el Nuevo Testamento y en la actualidad es la iglesia. ¿Cuánto diera yo, Señor, porque entendiéramos esta tarde, a la luz de la vida de Bernabé, que somos hijos de consolación? El Espíritu Santo nos ha puesto aquí con una misión, con un sentido y con un propósito. Ojo, y a futuro las acciones crecerán tanto
que seremos reyes y sacerdotes para Dios por los siglos de los siglos. Usted no está perdiendo su vida, usted la ha invertido, y yo, en lo más valioso, la obra de Dios en medio de los tiempos. Todo pasa, el mundo y sus deseos, pero el que se ha alineado con Jesús y su palabra permanecerá por siempre. No nos dejemos bajar el ánimo. Sienta después, cuando terminemos ahora, que usted y yo somos preciosos para Dios en este tiempo de la historia. Oremos, intercedamos, agradémosle, invirtamos vida, dones, talentos, corramos riesgos, enfrentemos la fe, defendamos a los hermanos, vivamos en comunidad. ¿Y cómo termina la vida que agrada a Dios? Hechos 15. Ya voy terminando, no sé por qué se me va tan rápido el tiempo. Hechos capítulo 15. Miren, hermanos, y esto lo voy a decir con temor y temblor. La vida que agrada a Dios es una vida cuando yo entiendo que aquí soy peregrino y pasajero, por lo tanto no me apego a las cosas materiales, sino que las bendigo apoyando la obra de Dios. La vida que agrada a Dios es una vida que corre riesgos de fe, porque me convenzo que la verdad es la revelación de la palabra. Yo he confiado mi vida en el Señor. Él viene, Él nos va a sacar de la historia, Él va a consumar la historia. Viene un gobierno de Él de 1000 años y luego la eternidad. Estamos en el verdadero. No se canse, siga adelante. Yo me apoyo en usted y usted se apoya en mí. Y todos nos apoyamos en la verdad de la palabra revelada y en el Espíritu Santo. Tercero, vivamos en esta comunidad, presencial o virtual. Sostengamos la amistad cristiana. Y finalmente, tenga criterios. Y ahí termino. Esa vida le agrada a Dios. No se deje mover de los criterios. Jesús viene. El mundo se acaba. El Armagedón espera. Pero nosotros confiamos en que el Señor saca a su iglesia. No se deje mover. Tenga criterios. Y aquí es donde quiero terminar. Capítulo 15, verso 36. ¿Qué título tiene mi Biblia en ese capítulo 15? Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. ¿Sabe por qué se separan Pablo y Bernabé? Hemos hablado de Bernabé muy bien esta tarde, el hijo de la consolación. Porque no se pusieron de acuerdo en algo. Voy a leer. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde hemos enunciado la palabra y el evangelio para ver cómo están. Verso 37. Bernabé quería que se llevaran con él a Juan, el que se apodaba Marcos. Juan Marcos. Entonces Pablo le dijo a Bernabé: vamos a visitar a las iglesias. Sí, vamos. Pero llevemos a Juan Marcos. Verso 38. Pablo no le parecía bien llevar a Juan Marcos consigo, porque Juan Marcos se había separado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Sabe qué pasó entre ellos? Bernabé dijo: voy a llevar a Juan Marcos, y Pablo le dijo: no estoy de acuerdo porque él ya nos abandonó. Entonces en el 39 dice que hubo desacuerdo entre Pablo y Bernabé y se separaron. El uno se fue con Bernabé y navegó a Chipre. Marcos y Bernabé se fueron a Chipre. Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos y a la gracia del Señor, y pasó de Siria a Sicilia confirmando a las iglesias. Cuarto punto, para que agrada a Dios: sepa exponer sin amargura sus criterios, y entre Pablo y Bernabé
Dijo el uno, no me voy con Marcos, yo sí me voy con Marcos, no, porque yo tuve dificultad con él que me abandonó, y el otro les puso sus criterios y se abrieron, y el uno siguió con Silas y el otro siguió con Marcos. Eso me enseña a mí que la vida que le agrada a Dios es una vida criteriosa. Hermanos, yo estoy convencido y tengo claros criterios y profundas certezas que Dios nos ha escogido para este tiempo de la historia. Yo le he dicho a la gente que no oiga muchos noticieros porque eso embota la mente. ¿Cómo termina la historia? Un día Pablo fue puesto preso y escribe en la carta segunda de Timoteo: mira, Bernabé, mándame a Juan Marcos porque lo necesito en mis prisiones. Ellos no se disgustaron, sencillamente se separaron, y después, cuando estaba preso Pablo, se acordó que si había alguien importante que le podría ayudar, ese era Juan Marcos. Segunda de Timoteo 4:11, que usted lo va a leer porque a mí se me fue el tiempo. ¿Cuál es la vida que le agrada a Dios? Confíe en Jesús, apoye la obra, desapéguese de este mundo pasajero, tenga caridad, tome riesgos de fe, apoye la iglesia, sustente la vida de comunidad y tenga criterios. Y en el cielo nos vemos. Que Dios nos dé la gracia. Yo he hablado un poco fuerte hoy y serio, ¿sabe por qué? Porque estamos viviendo una situación mundial donde estamos siendo vapuleados por todos los lados. Nuestros niños, nuestras familias, nuestra Biblia, nuestra fe, nuestro matrimonio, esta revolución de géneros, esta aprobación de abortos. Entonces, sigamos firmes. Uno, sabiendo que estamos de paso, invirtiendo dones, talentos y recursos en la obra, desapegándonos, corriendo riesgos de fe, apoyando hermanos que vayan a estudiar y que vayan a predicar y usted los apoya, y yo. Tercero, defendiendo la comunidad. Y cuarto, teniendo criterios. Yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardar mi reducto, y en el cielo nos encontramos. Padre nuestro, te doy gracias por Bernabé, un hijo de consolación, que supo desapegarse para promover la obra, que supo apoyar al criticado Saulo, que fue Pablo, para formar comunidades de estudio bíblico, y que tuvo criterios claros, sin disgustarse cuando tenía que tomar decisiones. Danos esa vida, con la luz del Espíritu Santo, con discernir lo que es bueno y malo, lo que es verdad y mentira, y lo que es luz y tinieblas. Y aquí estamos, Señor, convencidos que todo tiene un propósito y que tú pronto vienes por tu iglesia. Ven, Señor Jesús, y haznos parte de la luz, la sal y la solución, y no del problema. En el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén.